Señoras y señores, buenas noches, saludos cordiales. Es jueves 21 de marzo y esto es el Arca de Marisa. Una ocasión más les doy gustosamente la bienvenida a una nueva singladura de este formato televisivo que esta noche comparte con nosotros, con todos ustedes, el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Lorca, Luis Amador Pérez, al que vamos a dar la bienvenida a Comarcal Televisión. Luis, un placer tenerte aquí, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Buenas noches, Marisa, siempre gracias a vosotros por invitarme. Vamos a saludar, si te parece, Luis, a quien comparte esta noche mesa los estudios de Comarcal Televisión con el invitado. Tenemos a los siguientes contertulios. Fernando López Miras, buenas noches. Buenas noches, Marisa. Fernando es abogado, diputado regional por las siglas del Partido Popular y presidente de Nuevas Generaciones en Lorca. A su lado, José Antonio Gallego López, un placer tenerte aquí de nuevo. El placer es mío, buenas noches. José Antonio fue alcalde de nuestra ciudad por las siglas del Partido Socialista Obrero Español, senador, diputado a Cortes, y siempre les digo que una parte muy importante de su vida la dedicó a la docencia, ejerciendo como catedrático de filosofía. A su lado, la que ya viene a ser la sonrisa del Arca de Marisa, Marisol Morente, bienvenida. Bien hallada, muchas gracias, Marisol. Buenas noches. Marisol fue concejal en el Ayuntamiento de Lorca por las siglas del Partido Popular, diputada regional y directora general de Servicios Sociales. Si os parece, compañeros, si les parece a todos ustedes, vamos a comenzar ya sin más dilación con la charla que vamos a mantener en esta noche de jueves con el concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Lorca, Luis Amador, que hace una semana aproximadamente comparecía ante los medios de comunicación local para dar cuenta, precisamente, valga la redundancia, de las cuentas de las arcas municipales a finalizar 2012. ¿Qué balance arroja ese arqueo de caja? Bueno, presentamos, como tú bien dices, el cierre de las cuentas del año 2012 y bueno, el balance es muy positivo. Dentro de decir pues que seguimos teniendo algunas problemáticas, pero problemáticas que son mucho menos que años anteriores. Tres pinceladas básicas del cierre es decir que hemos reducido la deuda general del ayuntamiento, hemos mejorado mucho la liquidez municipal y de todo es sabido que pues el año pasado, 2012, se establecían a nivel nacional una serie de leyes de estabilidad presupuestaria y demás con las que pues a través de la capacidad de financiación que hemos conseguido pues estamos cumpliendo, lo cual por decirlo para que se entienda, no tenemos que hacer ningún nuevo plan de ajuste ni de reequilibrio ni nada como consecuencia de la liquidación del 2012. Por lo tanto, el balance es que estamos en el camino de la recuperación del ayuntamiento en plan económico. Bueno, pues entonces vayamos desglosando parte a parte. ¿Cuánto debe el ayuntamiento de Lorca a finales de 2012? Bueno, a finales de 2012 el total de la deuda estaría en 83,7 millones. De ese dinero, ¿cuánto sería el que se le debe a bancos y cuánto sería el que se le debe a proveedores? Bien, estaríamos en 13,5 millones de deuda a proveedores. Cuando hablo de deuda a proveedores incluimos tanto la deuda comercial como la no comercial, es decir, pues la deuda a proveedores de servicios y de bienes más pues las deudas que contemplan pues las ayudas a determinadas entidades sin ánimo de lucro y demás. Y eso estaría en 13,5 millones de euros y luego, por otro lado, el total de la deuda bancaria estaría en 70,1 millón de euros. ¿A quién podemos denominar, para entendernos todos, como proveedores del ayuntamiento? Bueno, cuando hablamos de proveedores del ayuntamiento estamos hablando de todas aquellas empresas, principalmente pymes, empresas de Lorca, que proveen al ayuntamiento pues de los servicios, de bienes, de temas de mantenimiento, de todo, es decir, desde los folios hasta el mantenimiento de viales o el mantenimiento de jardines y demás. Y actualmente pues hemos mejorado muchísimo la credibilidad y la confianza que estos proveedores están depositando en nosotros. De hecho, en las últimas licitaciones, es decir, en las últimas presentaciones que pueden hacer las empresas cuando se saca algún servicio para que se preste al ayuntamiento, pues están presentando muchas más empresas que anteriormente. ¿Con qué celeridad cobran a día de hoy los proveedores? Bueno, he de decir que los proveedores están cobrando, como ya decía yo hace unos meses, pues a unos 60 días de media. Decir que el 14 de marzo de 2013 se pagaron todas las facturas registradas y con el visto bueno que había en el ayuntamiento hasta el 31 de enero
del 2013, lo cual ahora mismo nos queda pendiente de pago febrero y lo que va de marzo. De media estamos pagando 60 días. Y de hecho, si alguien coge el total de la deuda a proveedores, coge el presupuesto municipal, que está cifrado en 65 millones aproximadamente, y dividimos eso en 12 meses, vemos que corresponderían a cada mes entre 5 millones y medio, 6 millones por mes de gasto. Si sumamos 6 más 6 son 12, y si estamos en torno a los 13 y medio de deuda a final de año con proveedores, lo cual quiere decir que hagamos el cálculo que hagamos con los datos que tenemos del ayuntamiento, de cualquier cálculo que hagamos nos va a salir esa media de pago de 60 días en la cual estamos hoy en día. ¿Y cómo se ha conseguido reducir de esa manera tan significativa ese déficit de las arcas municipales? Bueno, lo primero que ha habido ha sido un compromiso de todo el equipo de gobierno, de todas las concejalías, por reducir los gastos. De hecho, y se pone de manifiesto, para 2013 tenemos un presupuesto cerrado de 65 millones y medio, 2 millones menos que el año anterior y en torno a 20 millones menos que en el 2011. Es decir, hemos pasado de presupuesto de 2011 de 86 millones a un presupuesto de 65. Yo siempre digo lo mismo, estamos haciendo más con menos. De hecho, si reducimos la deuda, pagamos menos intereses. Si pagamos a un más corto plazo a los proveedores, tenemos menos gastos financieros para con ellos y conseguimos mejores precios. Esto hace que en la misma prestación del servicio podamos reducir el coste del mismo. A partir de ahí, pues todo esto ha ido contribuyendo a que pues se ajusten los gastos del ayuntamiento a aquello que realmente podemos pagar. Decir que estamos mucho mejor que antes, aunque aún nos quedan algunos ajustes que seguir haciendo, pero vamos, como digo, estamos en la senda y el resultado es muy positivo. Nos hablaba el concejal de Economía y Hacienda esta noche en el Arca de ese compromiso férreo de todos los concejales, de todo el equipo de gobierno, a la hora de reducir gastos en sus respectivas concejalías. Pero vamos a averiguar qué concejalía es la que más se ha apretado el cinturón. Bueno, vamos a ver, está claro que en políticas de empleo y políticas de seguridad social hemos seguido apostando y en todas las políticas, pero quizá no a quien más esfuerzo se le ha pedido, un mayor trabajo, una mayor implicación para tal, pues ha sido a festejos, cultura, juventud y deportes también. Y bueno, también se ha pedido pues un ajuste a los proveedores de servicios, hemos ajustado mucho. Pues un ejemplo, hace poco salía la telefonía móvil del ayuntamiento a licitación, a concurso público, y reducíamos el total de la factura anual de 450.000 euros a 150.000 euros, es decir, ahí es nada, 300.000 euros de reducción. Y bueno, y con todo esto ha sido con lo que hemos ido aportando concejalía a concejalía, pues a todo el presupuesto global del ayuntamiento, una mejora sensible de las cuentas actualmente, es decir, la calidad de gasto actualmente es mucho mejor que hace unos años. ¿Y todo eso sin subir los impuestos? Bueno, hace poco yo también daba una rueda de prensa y decía que en Lorca los impuestos, sin tener en cuenta, porque se ha hablado mucho, sin tener en cuenta el tema de las bonificaciones de IBI, el esfuerzo fiscal que hacen los lorquinos, es decir, de la cantidad de impuestos que ellos pagan, la parte que le pagan al consistorio lorquino, es decir, al Ayuntamiento de Lorca, pues está en una media de más de 100 euros por debajo de la media que pagan el resto de municipios de la región de Murcia. Ahí es nada, 100 euros por 92.000 habitantes, pues se puede hacer alguien la idea de que la cantidad de dinero de media menos que estamos recaudando y gestionando. Desde luego, esto es así porque por el compromiso de dejar también más dinero en los bolsillos de los lorquinos para reactivar la situación económica de la ciudad. Porque claro, las arcas municipales se nutren única y exclusivamente de esos impuestos que se cobran a la ciudadanía. Bueno, aparte de los impuestos que se cobran a los ciudadanos de Lorca directamente, pues existen transferencias del Estado de participación en tributos que son competencia del Estado, como puede ser el IVA o como puede ser el IRPF que se genera en la declaración de la renta. Luego existen transferencias también pues que se hacen para temas puntuales a través de subvenciones, pues para seguridad, o sea, para servicios sociales y demás. Pero en fin, el aporte más importante es el de los contribuyentes lorquinos. La persona encargada de gestionar todo ese dinero es el primer mandatario local, el señor Jodar Alonso, arropado por el concejal de Hacienda que nos acompaña esta noche. ¿Qué premisas te sigue dando a día de hoy el alcalde? Bueno, pues que sigamos en la línea que vamos, que vayamos en la línea marcada. Nosotros el 20 de diciembre de 2012
En el Pleno Municipal aprobábamos un plan de saneamiento y equilibrio presupuestario. Esto aquí hay una copia, esto es una copia de dicho plan. Aprobamos ese plan y este es el compromiso y esta es nuestra hoja de ruta. De hecho, las cuentas que se han cerrado de 2012 pues se ajustan al plan totalmente. Y este es un plan en el cual pues a corto plazo las cuentas del ayuntamiento pues van a estar saneadas en su totalidad. Decir que lo que hemos conseguido con esta gestión y hacia dónde vamos es a mejorar la credibilidad y la confianza en el aspecto económico del Ayuntamiento de Lorca. Credibilidad y confianza que ya digo que hemos recuperado y que al día de hoy pues no es necesario incluso que lo diga yo. Cualquier proveedor se puede hablar con él, cualquier entidad financiera, es decir, en los momentos en los que vivimos de crisis global, este Ayuntamiento pues ha mejorado muchísimo su credibilidad y confianza. Te imagino diariamente en tu trabajo con una calculadora y reuniéndote con proveedores. ¿En qué consiste realmente tu labor? Bueno, eso es al principio lo que hacía en el momento en el que llegué, reunirme con los proveedores para ir ajustando las formas de pago de las deudas existentes y demás. A día de hoy la máquina está engrasada para que funcione sola con respecto a los proveedores. Por un lado se contratan y por otro lado, conforme entra la factura y se valida, cobran a 60 días con un sistema pues más o menos automático que se ha establecido dentro de la tesorería municipal. Por lo tanto, realmente decir que últimamente para con los proveedores pues más que labor de gestión económica como era antes, ahora es más gestión política de cómo te va, qué necesidades tienes, cómo ves tu situación en global, es decir, quizá una labor pues más de político que de gestión, pero bueno, sin olvidar la gestión, que en ella seguimos. Y en esa labor de gestión, ¿cuántos técnicos te arropan? Pues hay un equipo de más de 30 personas dentro del área económica, por el cual yo quiero decir que han trabajado mucho y muy bien en los últimos años. Un equipo de gente importante y un equipo de gente muy profesionalizada. De hecho, a la vista está que con los mismos profesionales, con una serie de indicaciones, con una serie de estrategias políticas y demás, pues con los mismos profesionales estamos dirigiendo el barco en otra línea de la que se venía dirigiendo anteriormente. ¿Te has arrepentido en todo este tiempo, que está siendo una legislatura complicada por la crisis económica, por los terremotos, las inundaciones, de haber entrado en política? Mira, a mí hay gente que a diario me dice, no me gustaría estar en tu pellejo. Yo te digo la verdad, yo estoy encantado, no por nada, sino porque para mí esta legislatura es un reto, es una situación económica difícil, aparte, pues bueno, todos sabemos que aparte de eso ha habido pues una serie de situaciones, terremotos, inundaciones y demás, que han agravado mucho la capacidad económica del ciudadano lorquino, de su renta disponible, su dinero disponible diario. Y bueno, es un reto gestionar para reducir la deuda, para mejorar la liquidez, sabiendo que aumenta la morosidad, porque la situación económica está como está y demás. ¿Qué te voy a decir? Para mí estos 4 años quizá pues sean un máster de verdad, en gestión económico-financiera, que no tiene precio, de verdad. Bueno, no tiene precio. Vamos a ver qué opina de la charla que hemos mantenido con el concejal de Economía y Hacienda, el diputado regional Fernando López Miras, y qué pregunta tiene para el edil del Parné. Cuando quieras. Gracias, Marisa. Bueno, lo primero darle las buenas noches y la bienvenida a Luis. Luis, que es un buen compañero y sin embargo amigo, a pesar de ello, y además darle la enhorabuena por el trabajo que está haciendo y por el trabajo de verdad económico y de gestión que está haciendo al frente de esa concejalía y que está dando sus frutos. Además, Concejalía de Economía y Hacienda, que de mi opinión personal ha resurgido con la crisis, no digo la de Lorca, sino la de toda España. Anteriormente a la crisis yo creo que los concejales de Economía y Hacienda eran básicamente tesoreros que se limitaban a pagar y poco más, y los verdaderos concejales de Economía del Ayuntamiento eran los concejales de Urbanismo. Pero con la crisis se ha hecho que los concejales de Urbanismo hagan lo suyo, que es el urbanismo, y los concejales de Economía y Hacienda gestionen y pues bueno, pues gestionen esos tributos, esos impuestos y bueno, y busquen pues fórmulas de financiación y de sanear las cuentas, que es lo que se está haciendo pues en Lorca. Yo le voy a hacer 2 preguntas a Luis, una más personal y otra más, digamos, más política. La primera es que, bueno, eres uno de los concejales nuevos que ha entrado en el equipo de gobierno
quiero que me digas si te imaginabas que esto era así, que el ser concejal de Economía y Hacienda iba a ser así, y que me digas lo mejor y lo peor de estos años que llevas siendo concejal. Y la segunda, y hablando un poco más de una perspectiva más global de la política, independientemente de cómo se encontrara el Partido Popular las cuentas del Ayuntamiento cuando llegó, de esos 2.000 millones de pesetas que se gastaron en 6 meses, el equipo de gobierno liderado por Leoncio Collado en Lorca, o de esas deudas que tienen prácticamente la totalidad de los ayuntamientos de España, ¿de qué manera puede influir en ese sobregasto, en ese déficit de los ayuntamientos, el que asuman muchas competencias que le son impropias? ¿Cómo puede influir eso? Yo soy un firme defensor de que la financiación local está mal regulada y que la financiación autonómica, y sobre todo para Murcia, está mal regulada. Se lo reivindicaba Zapatero y se lo reivindico a Rajoy. Hay que cambiar la financiación autonómica porque estamos maltratados con respecto al resto de españoles. La financiación local, ¿cómo puede influir esa asunción de competencias que digamos que son impropias o que no están financiadas? Y ya lo enlazamos con la nueva ley que se está preparando de la reforma de administración local, que además tengo entendido porque estaba yo y debí defenderla, que ha llevado algún tema relacionado con la ley en plenos del ayuntamiento. Sí. Bueno, en primer lugar, gracias por las palabras de Fernando hacia mi persona, muchísimas gracias. Por otro lado, bueno, empiezo por el final. En cuanto a las competencias impropias, pues decir que los ayuntamientos, los municipios son siempre la primera línea de batalla en política, ¿no? El que más cercano está al ciudadano. Entonces, pues siempre tratas de cubrir todas las necesidades que le surgen al ciudadano. Entonces, a raíz de aquí, pues han ido surgiendo una serie de necesidades de las cuales los ayuntamientos, por ser esa administración más cercana, se ha ido haciendo cargo de ellas, y desde luego esto lo que hace es que una financiación de los ayuntamientos, pues que llevará en vigor tal cual la estructura que tenemos actualmente, pues en torno a unos 20-25 años, no se ha modificado desde esa fecha, lo cual que hace pues que vaya en perjuicio de todas las cuentas municipales de los ayuntamientos. Es decir, asumimos más competencias que la financiación que en un día se ideó para asumir dichas competencias. Por lo tanto, creo que es el momento y que se debe de revisar eso cuanto antes. Y sobre todo, existe un vacío legal en cuanto a la definición exacta de las competencias, ¿no? Es decir, una de las cosas, se definen las competencias del Estado, se definen competencias de las comunidades autónomas, pero las competencias de los ayuntamientos no están definidas de forma cerrada, lo cual pues genera que exista pues ese cajón desastre donde se cubren todas las necesidades del ciudadano, pero se tiene que mejorar la financiación. Eso es, y de hecho, pues bueno, esperemos que se asuma el tema y le entre la ley en vigor cuanto antes. Y en cuanto a lo primero, lo mejor y lo peor, y qué me esperaba de esto, la verdad es que al principio, cuando se me dice que voy a ir en las listas y tal, y se me propone por parte del alcalde, muy ilusionado, muy bien, a los 2 días del terremoto no sabía, decía, madre mía, no sé realmente, es una situación totalmente extraordinaria y no sé lo que nos vamos a encontrar y tal. Entonces la afronté primero con mucha ilusión, luego con un poquito de miedo, pero después dije, bueno, ¿y por qué no? Vamos adelante. Lo mejor de todo esto ha sido el aprendizaje, el que he hecho y el que me queda. Y lo peor de esto, porque bueno, la gente te concibe como el malo de la película, nada más que por el hecho de ser el concejal de Hacienda, ¿no? El que, tal y como está el sistema, por decirlo de alguna forma, mete la mano en el bolsillo de los contribuyentes para coger el dinero y financiar los servicios públicos, no es otra cosa. Pero bueno, decir con eso, me quedo con el aprendizaje y bueno, con la figura del malo de la película no importa, siempre y cuando se vea repercutido en los servicios de los ciudadanos, encantado. Pues si hay esta noche en la mesa una persona que conoce a fondo tu trabajo y que lo respeta y lo valora, ese es José Antonio Gallego, porque también tuvo en su época de mandato de Lorca que vérsela manejando el dinero. En otras épocas eran otros problemas, pero bueno, en el fondo casi es lo mismo. Ante todo, buenas noches por estar aquí presente y me alegro de las explicaciones que da, que son muy claras.
Y la claridad en todos los órdenes de la vida, pero en la política también son muy importantes. Pero has dicho una cosa que yo creo que no es verdad, no eres el malo de la película. Yo creo que, te lo dije yo un día, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Lorca no cae mal, no le cae mal a la gente, ni a los proveedores, ni siquiera a los que no le pueden pagar en el momento que ellos quieren. Eso es lo que se dice por la calle, lo que se dice por ahí. Aparte de eso, a mí me gustaría pues hablar de dos o tres cosillas, hacer dos o tres reflexiones y alguna pregunta. Habéis hecho una reducción de gastos muy importante, como se nota por las cifras, las macrocifras del presupuesto. Y has citado pues algunas de las cosas donde ha habido recortes en algunos campos concretos, y yo me gustaría saber si ha habido un orden de prioridades en el equipo de gobierno, de haberse sentado en alguna sesión más o menos larga en la cual se han planteado los sitios de donde había que reducir de alguna manera, ¿no? Porque ha habido quizá temas en los cuales teóricamente estaría bien, pero de cara al ciudadano yo creo que no han caído tan bien. Yo te voy a citar solamente dos temas, uno muy reciente, de anteayer mismo. ¿Por qué no ha habido fiestas de San José? Por los recortes. Y claro, eso caía mal ayer, cuando los que estábamos, o anteayer, cuando estábamos por ahí paseando por el parque. Y luego, pues, el tema también de los libros, de la ayuda a libros, que en algún momento determinado pues se ha recortado, aunque no depende, ya sé, totalmente del ayuntamiento, pero de alguna manera se podía haber implementado. Y luego también hay un cierto malestar en algunas barriadas en el mantenimiento de servicios corrientes como calles, aceras, alumbrado, alguna cosa que hay por ahí. A mí me gustaría, volviendo al principio de la pregunta, si habéis hecho en eso pues un recorrido de por dónde se puede ir ahorrando más o menos, porque también hay un campo por ahí que en algún momento se le ha criticado al equipo de gobierno en cuanto a gastos de personal, que sé que se han reducido en alguna cosa, en asesores y en algunos otros tipos de personal se ha reducido, pero no sé si todas esas cosas se han tenido en cuenta de una manera más o menos ordenada y organizada. Siempre cuando se habla de Hacienda y yo cuando se habla de presupuesto siempre me gusta hablar del presupuesto de ingresos, ¿no? El presupuesto de gastos, que es importante. Efectivamente, el Ayuntamiento de Lorca está por debajo de la media en la presión fiscal de lo que se aporta el ciudadano al ayuntamiento, porque muchas veces el ciudadano no distingue lo que es competencia o que tiene que aportar a la comunidad autónoma, ni incluso al Estado, que hay cosas en las cuales... Y en ese aspecto, pues yo creo que siendo bueno decir que estamos por debajo de la media, a veces eso no es la panacea, porque en una comunidad de propietarios, si los servicios que presta esa comunidad de propietarios están bien, o sea, hay mejor luz en la escalera, está mejor la fachada, está mejor el mantenimiento de las azoteas, pues el vecino, aunque tenga que pagar unos euros más, pues no le importa. Ver que sí, está bien pagar de menos, sobre todo en las circunstancias de este año del terremoto en Lorca, pero quizá esa no sea la panacea de los ingresos, porque el ciudadano tiene que enterarse de que tiene que aportar a su ayuntamiento si quiere que su ayuntamiento funcione y que funcione bien, y sobre todo cuando se nota que los dineros suyos están bien administrados, como en estos tiempos pues yo creo que se está notando. Por lo tanto, es por ahí iría mi reflexión y mi pregunta, en ese orden de prioridades de reducción de gastos, ¿cómo se ha hecho? Son muchas cosas de las que ha hablado el señor Gallego. Bueno, primero decir que persona admirada por mí también, hizo una buena labor en su época. Vamos a ver, el gobierno municipal prioriza. Gobernar al final es priorizar, ver los recursos que tiene y priorizar con esos recursos. Priorizamos. Nada más llegar a esta legislatura nos encontramos con el terremoto. La prioridad de este equipo de gobierno es recuperar la ciudad. Recuperar la ciudad y principalmente, entre todo, recuperar la ciudad socialmente, socioeconómicamente, recuperar el comercio, recuperar la capacidad de generar dinero de las familias, de todo esto, bien. Entonces nos encontramos, como tú bien has dicho, con un presupuesto que para hacerlo real lo hacemos desde el punto de vista de los ingresos. ¿Qué dinero tenemos y qué podemos pagarnos con ese dinero? Una vez hecho eso, vemos
de todos los gastos que tiene el ayuntamiento, cuáles hemos de acometer primero y cuáles se han de acometer después. Es importante atender las fiestas de barrio, por supuesto. En este sentido, decir que el ayuntamiento sigue aportando dinero a las fiestas de barrio, menos que antes, pero sigue aportando dinero, sigue ayudando. El tema de las fiestas de barrio es algo organizado por la gente del barrio, que el ayuntamiento lo único que hace es un apoyo hacia esta gente. Seguimos apoyando en la medida de lo posible, pero hemos de tener en cuenta que esto hay que hacerlo, pero hay otra serie de cosas en este momento que son muchísimo más prioritarias después de un terremoto y de una inundación, y ahí estamos aportando. Entonces, desde luego que sí nos sentamos y hacemos pues una priorización de dicho gasto. Personal, se ha hablado del tema de la reducción de personal. Nosotros no hemos hecho ninguna reducción de personal drástica. Todo este ajuste se ha hecho incluso sin hacer un recorte de personal drástico. Se habla de asesores. El Ayuntamiento de Lorca no tiene asesores para sus concejales, no tiene asesores para el alcalde. Otros ayuntamientos está el asesor adjunto de la concejalía. En este ayuntamiento no lo hay. De hecho, cuando presentamos el plan de equilibrio, el capítulo 1, con respecto al total de ciudadanos de Lorca y demás, comparado con otros municipios, pues estamos por debajo de la media. Es decir, y luego yo, desde mi punto de vista, ya no como concejal, sino como economista, con un pensamiento de corte pues liberal y conservador, tratamos de dejar dinero en manos de los lorquinos en este momento en que hay que reactivar la economía. Es decir, no tenemos una idea intervencionista, sino una idea de dejar dinero en el bolsillo de los lorquinos para reactivar la economía, para que consuman, para que el comercio salga adelante, para que se aporte al ayuntamiento. Pero existen dos formas de aportar. Una, generando economía, generando negocios, generando transacciones, buscando que se abran más locales, que se abran más actividades y cobrar más ingresos de impuestos, no vía incrementar el importe que se le coge a cada persona, sino que haya más personas o más negocios contribuyendo. Esa es nuestra visión y nuestra política. Entonces, en ese sentido, pues por ejemplo, una de las gestiones en las que hemos hecho desde el principio la exención de IBI en la zona de máxima afección por tercer año. En este año, en la zona de máxima afección por el terremoto, no se va a pagar el IBI. Esto supone que en 3 años hemos dejado en el bolsillo de los lorquinos en torno a 38 millones de euros. Ahí es nada, para reactivar la economía lorquina. Básicamente, en el momento en el que estamos, esa es nuestra filosofía de pensamiento en este momento, que haya un poco más de dinero en el bolsillo de los lorquinos para reactivar socioeconómicamente la ciudad. Y desde luego coincido con el señor Gallego en que estamos empezando los presupuestos desde el punto de vista de los ingresos, pero desde el punto de vista de los ingresos no como recibos que se echan, sino incluso me atrevería a decir desde los cobros, del dinero. O sea, de los recibos que se ponen en circulación, ¿cuánto cobramos? Porque eso es lo único que vamos a poder utilizar para pagar nuestros gastos. Y en eso estamos. Desde luego, este equipo de gobierno prioriza, este equipo de gobierno hace un esfuerzo porque económicamente pues tengamos una confianza y una credibilidad elevada. Esta confianza y esta credibilidad también nos puede llevar en un momento dado, cuando hayamos reducido suficientemente la deuda, pues a que se nos pueda volver a prestar dinero para atender pues necesidades que vayan surgiendo. Pero desde luego, ahora mismo, pues una de las cosas por las cuales uno consigue confianza y credibilidad es pues cumpliendo con sus compromisos. Y cumplir hoy con los compromisos es también cumplir con los compromisos bancarios, con la reducción de la deuda. Desde luego, decir que en temas de personal también este ayuntamiento, hasta la fecha de hoy, y toco madera, hemos pagado puntualmente las nóminas cada final de mes, en fin, pues haciendo lo que podemos con los recursos que obtenemos. No sé, José Antonio, si ha quedado satisfecha tu curiosidad. Como siempre, muy claro y muy conciso. Pues entonces vamos a darle la palabra a Marisol Morente. Gracias Marisa. Ya he tenido en otra ocasión la posibilidad de hablar con Luis, con el concejal de Hacienda del Ayuntamiento, y siempre he apreciado en sus intervenciones transparencia y sencillez, que denota claramente que conoce el terreno que pisa. Y bueno, ha habido una primera legislatura en este ayuntamiento gobernado por el Partido Popular, en el que por coherencia había que reducir esa gran deuda y se establecieron ya pues las líneas de financiación para disminuirla,
para que los intereses menguaran, y esa ya estaba la senda marcada, digamos, cuando el terremoto vino a hacer ya maltrecha completamente la economía de Lorca. Bueno, hay un hashtag por ahí que siempre dicen que si quieres saber administrar, pregúntale a una ama de casa, que te va a decir cómo se hace de un duro dos y cómo se puede hacer una inversión productiva de cara al futuro. Pero eso es un dicho, porque claro, administrar un ayuntamiento, ser economista en un ayuntamiento, son muchas más cosas, porque administrar un pueblo es observar los recursos, que siempre son escasos, donde se van a orientar, como tú has dicho, con prioridad. Y eso es difícil, hay que ser un poco psicólogo, hay que ser un poco filósofo, hay que ser sociólogo, hay que estar viendo permanentemente cómo reaccionan los distintos sectores. Tú lo has dicho, hay que dejar dinero en el bolsillo, puesto que es nuestra política. No hay que subir los impuestos, hay que generar más negocio para que pagando muchos consigamos la misma cantidad. Y sobre todo que cuando ha venido la ley de equilibrio presupuestario, al Ayuntamiento de Lorca lo ha cogido ya en la senda de la reducción del déficit. No le ha venido de sobrecarga, ya estaba iniciado ahí, ya sabía que tenía que igualar los ingresos a los gastos si quería seguir y llevar a cabo pues todo el proyecto que bajo proyecto electoral se marcó. Es verdad que ahora mismo se puede decir, aunque no se aprecie, que la economía lorquina va mejorando, pero yo pensaba lo que ha dicho al principio Fernando, que realmente Lorca está asumiendo dentro del marco de cobertura que dan las competencias, porque competencias tenemos en todos los ayuntamientos. Lo que pasa es que hay unos marcos de cobertura que, claro, si los sobrepasas, pues tienes que tener una gran economía. Pero si están ya marcados, no tienen más remedio que llegar. Y a veces, incluso de otras administraciones, no nos llega el dinero suficiente, y eso lleva a un esfuerzo increíble a los propios ayuntamientos. Eso debería de clarificarse ahora, que es el momento de marcar claramente cuáles son las coberturas hasta donde un ayuntamiento mínimos, digamos, porque claro, un ayuntamiento rico, como por ejemplo hay un pueblo en Aragón que gestiona molinos de esos eólicos, que tiene unos ingresos fantásticos, se puede permitir lo que quiera ese pueblo, pero para eso tienes que hacer inversiones que tengan retorno, porque también es cierto que muchas veces, por lo que se ha hablado de las fiestas, hoy que no ha habido fiestas, yo he oído a muchísimas personas decir, ¿cómo se les ocurre hacer unas fiestas como estamos, cuando hay gente en las colas de Cáritas? O sea, hay que tener una información sociológica de cómo está pensando los ciudadanos de Lorca. Y por otra parte también pensar que si se renuevan maquinarias, que son inversiones, al final tiene un retorno de economía, porque te ahorras electricidad, porque te ahorras, en fin, otra serie de cosas. Y todo eso pasa por un estudio de racionalización que le corresponde al concejal de Hacienda, apoyado como lógicamente por el alcalde, que ha puesto también su confianza en que así lo va a hacer. Yo creo que debes de sentirte realmente satisfecho por la responsabilidad. Por la responsabilidad, no estoy hablando de vanidades, sino porque llevas una gran responsabilidad, y eso es noble, es loable, y además eso conlleva también el respeto de mucha gente. No sé si eres el malo o no, el bueno de la política, pero eso lleva respeto de muchísima gente. Y mi pregunta sería esa: ¿se ha visto la posibilidad de que se marquen unos mínimos donde el ayuntamiento diga hasta aquí llegamos, si queréis que esta cobertura se lleve a cabo tenéis que pasarlo desde otras administraciones? ¿O va a seguir haciendo esos esfuerzos infrahumanos para poder llegar y dar la cobertura que necesariamente necesitan los ciudadanos? Hombre, el ayuntamiento, decir que con los ajustes que se han hecho en los últimos años, poco margen de maniobra, de más ajuste ya se tiene, ¿no? Creo que hemos llegado a los máximos ajustes que se puede permitir este ayuntamiento, máxime teniendo en cuenta una gran peculiaridad del término municipal de Lorca, y es su extensión. Es decir, tenemos 1000 kilómetros de viales públicos asfaltados, ahí es nada, los cuales hay que atender, hay que reparar y hay que... Entonces hemos llegado ya a los niveles en mínimos a los cuales podríamos estar en cuanto al ajuste del gasto. En ese sentido, yo creo que mucho más margen de maniobra en el Ayuntamiento de Lorca para reducir gastos pues no existe. Pero bueno, para generar, perdón, porque hay un filón en el ámbito de lo turístico. Seguimos trabajando para generar, como he dicho, seguimos trabajando para generar ingresos, por supuesto. De hecho, pues bueno, estamos trabajando para que se mejoren las infraestructuras de la ciudad, estamos trabajando y de hecho, pues para que vuelva a haber un nuevo plan de reindustrialización en Lorca como el del año pasado, que esperemos que en breves meses esté puesto. Este año, como vuelvo a decir, hemos reducido el IBI
luchado por la exención de IVA para que se genere negocio y economía en la ciudad. Y bueno, desde las armas que pueda tener el Ayuntamiento de Lorca, desde nuestro punto de vista, pues estamos volcados en ello. Desde luego, si no hay margen para seguir reduciendo los gastos, el único tema es el incremento de ingresos por parte del Ayuntamiento, pero siempre haciéndolo con la máxima racionalidad y criterio, porque tenemos que incrementar los ingresos municipales, pero sin influir negativamente en la situación económica que tenemos dentro de la ciudad. Pero bueno, en ello estamos, en ello estamos. Sí, es muy interesante tu área. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues aquí tenemos que despedirte hasta la próxima ocasión. Luis, ha sido un placer tenerte aquí, aunque nos vamos a ver dentro de unos minutitos en la serenata, por lo que estoy intuyendo. Sí, nos veremos. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. A vosotros. Muchas gracias. Pues señores, nosotros ahora vamos a hacer una pausa para la publicidad, pero enseguida continuamos en Tiempo de Tertulia con Fernando López Miras, José Antonio Gallego López, Marisol Morente y algún agregado que va a venir esta noche. Hasta ahora mismo.